A continuación, la entrevista en Libertópolis AM. Regresamos a Libertópolis. Gracias por sus mensajes. Gracias por los mensajes que nos mandan con respecto a Estuardo. Sí, nos hace falta y a todos nos hace falta en diferentes formas. Saludos, gracias. Aquí hay quienes nos comentan que fueron, Lucrecia nos dice, yo fui a sus piñatas con propósito. Mis hijos fueron Ujú, impactados desde pequeñitos con sus mensajes y le recordamos con mucho cariño. Jubileo, sí, también decía Zapet el ujú. jubileo. Y saludos también a Andrés, que nos manda saludos desde Quetzaltenango. Muchas gracias. Em, cuando se rompió la pierna, Así ahí, están eso ahí comentando. lo vamos a contar. Y ni siquiera así lo frenaba Eh, de su misión. pues sí, fue complicado, ustedes les cuento, porque aquí no hay elevador hasta acá arriba. Es cierto. Ahí Así era, que sí, nosotros subimos hasta se un nivel y hay hacían, unas se graditas. hacían grandes aquí los chicos ¡Joder, la gran! porque pues Ape de flaco no era. Para levantar, había que ayudar a levantarlo. Como, puchica, de veras que sí. Sí, Se entonces complica. era todo una operación para que pudiera llegar. Bueno, estamos para iniciar. eh, Estamos hablando acerca de del tema del Ministerio de Energía y Minas, que pues ayer salió en el diario oficial de Centroamérica, salió en el diario de Centroamérica este acuerdo, son dos acuerdos ministeriales, el 241, denme un momento, por acá tengo el dato, 241 2025 diagonal SG y el 242 2025 diagonal SG. Estos contratos, pues, perdón, estos acuerdos ministeriales fueron, fueron tienen fecha 8 de agosto y salieron publicados ayer, Ujú, y hablan acerca para que se busca la contratación en estado de emergencia, o sea, como emergencia, ujú. la contratación de servicios petroleros para operar instalaciones claves tras la salida de Perenco. Y el 241 habla sobre la operación y la administración del sistema estacionario de transporte de hidrocarburos, el SET, Ujú. que básicamente es el oleoducto que va desde Petén hasta Puerto Santo Tomás de Castilla, y el 242-2025 diagonal CG, que es para operar la mini refinería La Libertad, que tiene una capacidad aproximada de 6,000 barriles diarios y con líneas de producción de asfalto y de diésel. Esto, pues, fueron los dos acuerdos que salieron publicados ayer y que fue nota desde que salieron publicados con respecto a la emergencia para operar estas dos eh, partes o estas dos áreas de todo lo que implicaba la operación petrolera en Petén. Es El correcto. oleoducto, la mini refinería y el... Anteriormente ya había salido publicado el tema del 2007, perdón, 207-2025, diagonal SG, que era para el cierre, desmantelamiento y abandono del campo petrolero, donde se declaraba urgente la contratación de una empresa especializada mediante las cuales pues iba a buscar pues hacer esto, el cierre. Así que se están hablando, al final hay tres acuerdos, el 207, el 241 y el 242, que al final son los cuatro componentes de la actividad petrolera que estaba llevándose a cabo, que llevaba a cabo Perenco. Ujú, El campo Shan, donde estaba la extracción del petróleo, ujú. el oleoducto que llevaba Para transportar. Ujú, este crudo a la mini refinería, ujú. la mini refinería lo procesaba y de ahí hacia el oleoducto, en la otra parte del oleoducto que llegaba a Puerto Santo Tomás. Así que en esto pues se está hablando en el primero, en el 207, el cierre y el desmantelamiento y abandono, o sea, y cerrar este campo Shan, pero por otro Ujú. lado se habla de la refinería y el oleoducto, o sea, la operación y el mantenimiento y la administración. La pregunta aquí es, no me cuadra y por eso estamos buscando, tenemos esta entrevista con el ministro, Ujú. la pregunta que surge es, si se va a cerrar el campo Shan,
o la refinería y el oleoducto pues van a carecer de sentido una vez se cierre Ciertamente. este campo. ¿Cuál es el proceso que se va a seguir? O, como salió publicado hoy en Prensa Libre, se va a retomar la actividad petrolera y ahora va a estar en manos de, eh, de una empresa estatal, o sea, estaría a manos del Estado, del gobierno, Ujú. la producción de este crudo, la extracción de este crudo y el refinamiento. ¿Va a ser ahora el gobierno el que lo va a llevar a cabo? Miedo me da pensarlo, la verdad. Sí, así como hay un Pemex en México, va a haber un PEGUA Un pegua, en guau. Guatemala, Pues no sé, puede ser que sea lo que estén pensando, ¿no? Que porque, terminar esa porque obviamente explotación. esto no lo puedes dejar en el abandono, porque Ujú, por un lado se habló que era por temas de em, que como ya era una reserva y después un biotopo, ujú, y entonces pues no se podía seguir explotando, ujú. cuando la verdad es que creo que es el 0.02% del área que ocupa el campo Shan de la reserva. Claro, Es es mínimo, una creo que son minucia. 80, no sé, te voy a averiguar, te voy a revisar bien las hectáreas porque no es mucho Ujú. lo que ocupa y que al final pues había solo el tema de cuando se entregó versus el tema de, ya lo tenemos, ya está con nosotros, perfecto. Ya ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el ministro de Energía y Minas, con quien vamos a estar conversando de respecto a los acuerdos que han salido publicados y la operación de Perenco, el ministro Víctor Hugo Ventura Ruiz. Muy buenos días, ministro, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación para hablar sobre este tema que tiene preocupados pues a muchas personas y sobre todo entender cuáles son las implicaciones que tienen estos acuerdos que salieron publicados ayer precisamente. Eh, en declaraciones y en publicaciones que salen también, usted habla con respecto a la operación del campo Shan y de la extracción del petróleo. La pregunta con la que me gustaría arrancar es, ¿cuál es la situación actual en esta área? Mire, perdón, la situación actual, eh, la empresa paralizó operaciones, empezó su programa de cierre de finales de abril en mayo, de tal suerte que tanto la producción petrolera, los pozos en Chan, la refinería, y el sistema estacionario de transporte quedó totalmente limpio, únicamente como preparado para mantenerse en cierre y con las previsiones para prevenir los aspectos de, por ejemplo, de corrosión, etcétera, para pues, el periodo en el cual esté fuera de operación y se entregaron los tres activos el día 12 de agosto, de tal suerte que el Estado actualmente tiene esos bienes, esos tres activos desde el 12 de agosto. El ejército y la policía están prestando un servicio excelente para el resguardo de esos bienes. Como son operaciones petroleras que pueden representar algún riesgo, entonces se declararon de acuerdo a lo que establece la ley petrolera, se declaró situación de emergencia en esos tres bienes. Eso es lo que ustedes están viendo en las publicaciones de ayer para la refinería y para el sistema estacionario de transporte. Bueno, ministro, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Lo saluda Eric Bolaños. Me gustaría preguntar, hay muchos temas que dilucidar respecto a esta situación, pero mencionó usted, por ejemplo, justamente ahora de que las instalaciones se encuentran resguardadas por
agentes de seguridad del Estado de Guatemala, ya sean policías o militares, lo cual tiene sentido, pero hemos escuchado también noticias respecto a invasiones en el territorio que en teoría debería estar resguardado. ¿Qué puede comentarnos al respecto? ¿Cómo es posible que teniendo la infraestructura y también los agentes de seguridad del Estado de Guatemala se den este tipo de incidentes? Sí, bueno, mire, lamentablemente estas situaciones se dan en Guatemala, hay por diferentes causas. Sí, entonces, eso fue lo que nos motivó a nosotros a hacer este cierre con acompañamiento de la policía y del ejército. Entonces, pues estas situaciones que se están dando, pues están minimizando con la presencia de la seguridad que yo les he mencionado y en el caso de las invasiones que se esté dando, pues se invitará a las personas a que desalojen para que queden las instalaciones en total resguardo. Constituyen un bien importante para el Estado. En el caso de las instalaciones que están en área protegida, se sigue un proceso para contratación de el desmantelamiento y el inicio de operaciones para la recuperación del área en la zona protegida. Para entender la situación, sigue invadido y todavía no se ha desalojado a estas personas en la que fueron las instalaciones de Perenco. No, mire, yo no tengo el estado actual de situación. Yo tenía entendido que en una estación, que es la estación de bombeo de Tambriz, es donde se está dando esta situación. Nada más, pero Y exactamente cuál es la situación en este momento, ujú. no tengo el reporte. Ahora, en algunas declaraciones usted hablaba con respecto a mantener la producción porque consideraba que pues era ilógico pues cerrarlo habiendo todavía eh, habiendo todavía capacidad para producción. Eh, ¿cuál sería el objetivo? Porque el objetivo sería reactivar la actividad petrolera fuera de áreas protegidas. En el tema del campo Shan, eh, la situación es cerrarlo. Así es, así es. Efectivamente, un escenario que se planteó era aprobar una modificación a la ley que permitiera hacer un cierre técnico con producción en el caso de operaciones en áreas protegidas. Eso nunca fue aprobado en el Congreso. En tal sentido, en el campo Chan, lo único que se puede hacer es un desmantelamiento sin producción. Así es. Fuera de áreas protegidas, efectivamente, sí es posible hacer operaciones petroleras y esa es parte del trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Energía y Minas, de tal suerte que las instalaciones, la refinería y el oleoducto puedan continuar operando. Hay varias preguntas al respecto y lo primero que llama la atención es el tema de la emergencia. La pregunta que muchos nos hacemos es ¿por qué hacerlo de emergencia si se preveía o se veía venir que el Congreso no iba a renovar este contrato? Y segundo, tener como el plan A, el Congreso lo renueva, plan B, el Congreso no lo renueva y aplicar el plan B. ¿Qué pasó con este tema? ¿Por qué usar la emergencia en Mire, la este caso? emergencia está contemplada en la ley. Es un mecanismo que se utiliza efectivamente para uno atender lo que son específicamente condiciones, por ejemplo, de un accidente petrolero, un derrame, o bien situaciones como la que se están dando en la actualidad, que es dejar finalización de un contrato y pues lo que se está pidiendo es de que se necesita actuar inmediatamente
para evitar potenciales situaciones que pongan en peligro a la vida humana y también al entorno. En ese sentido, cuando hablamos de emergencia, usted mencionaba un derrame y entendemos la emergencia como un evento no previsto, Espontáneo. algo que sucede y no lo teníamos previsto, Ujú. algo que pone en peligro la vida y algo que también es temporal. Sin embargo, la finalización de un contrato, como usted lo dice, creería que no aplica al tema de un imprevisto. No aplica, pero es que aquí lo que siempre hemos dicho, mire, la legislación es muy antigua, no tiene contemplado el cierre técnico de operaciones petroleras. O sea, nunca se pensó en 1983, cuando se aprobó la legislación, como una situación que iba a presentarse y que requeriría una legislación especial en el caso del cierre, abandono y desmantelamiento de operaciones petroleras. Ante esa situación, eh, es que se está declarando la emergencia para poder efectuar, en este caso, el cierre técnico de Stechan. En los otros dos casos, lo que se está haciendo es declarando la emergencia para poder contratar un nuevo operador. Una pregunta, solo para entonces para quedar claro este punto. Por lo que voy entendiendo que usted nos dice, ministro, en la ley no existe una forma de hacer estos cierres y que el único mecanismo que tenían era declarar de emergencia, o sea, no podían generar un plan para implementarlo después. Entonces la ley no les permitía hacer esto solo para ir entendiendo Mire, lo que lo que ustedes sucede es tenían, esto, estaban hay que enfrentando. tal vez aclarar. Una cosa son operaciones en áreas protegidas. Acá el tema fundamental es de cuando el contrato se termina el 12, cualquier actividad de extracción petrolera se convierte en ilegal. Acá viene la emergencia para efectivamente eh, retirar toda la infraestructura y dejar los pozos cerrados en forma segura, de forma tal que se puedan hacer todas las actividades para la recuperación ambiental de toda esa área. Ese es el caso de Xi'an. No, son situaciones efectivamente no previstas en la ley. Ministro, entenderá entonces que, ok, se ha dado esta circunstancia y se ha generado esta emergencia, ¿no? Por parte de este acuerdo ministerial, esta serie de acuerdos ministeriales. Lo que ocurre es que muchos guatemaltecos estamos consternados de la transparencia que pueda implicar o no realizar este tipo de movimientos en emergencia y sin licitación. ¿Cómo puede el Ministerio de Energías y Minas garantizar a los guatemaltecos que se va a realizar con transparencia y que no pueda ser un foco de, digamos, de alguna, eh, alguna, Mi- algún problema mayor? Mire, estas situaciones ya se han dado anteriormente. No es la primera vez que se declara una emergencia y se busca un nuevo operador. Efectivamente, como usted dice, estamos ante una situación eh, de desconfianza y donde una de las grandes preocupaciones que hay en la administración es la transparencia y efectivamente eh, eh, el, el aseguramiento y la comunicación efectiva de que los actos que se están realizando se están efectuando en una forma de total transparencia. Por eso es de que nosotros estamos pidiendo el acompañamiento de la Comisión contra la Corrupción en estos procesos. O sea, en estos procesos adicionalmente lo que establecen los reglamentos respectivos para la contratación de emergencia, estamos pidiendo el acompañamiento de la Comisión Nacional contra la Corrupción, y efectivamente ya iniciamos esa comunicación para que en todo ese proceso ellos nos den el acompañamiento y exista plena confianza en toda la población de que son
acciones que se están tomando considerando efectivamente la protección del patrimonio y el beneficio de la población. En ese sentido, entonces, supongo que también tienen mecanismos de publicidad. Cuando digo publicidad es que va a ser público, abierto para las personas, que fácil acceso para entender a quién se le asignó, por qué se le asignó, porque ¿qué implica el que sea de emergencia? ¿Que ustedes deciden quién va a dar estos servicios? Perdón, Ministro. no logré escuchar lo último. Ok, el que sea de emergencia implica que ustedes deciden quién da el servicio, ustedes les dicen a esta empresa, mira, te invito a que hagas esto y ustedes lo deciden directamente. Mire, efectivamente lo que nos permite es un procedimiento abreviado. Primero se invitan a empresas que estén interesadas y se les pide que acompañen eh, eh, esa intención de participar con una serie de documentos para poder efectivamente demostrar su experiencia, sus antecedentes, su capacidad, la capacidad financiera. Las empresas que cumplen se les invita a que presenten la oferta y la oferta que mejor convenga a los intereses del Estado es la que se selecciona. Así es, o sea, no es que se seleccione a dedo, sino obviamente, si imagínense que no se presenta ninguna empresa que cumpla, pues se habrá una segunda ronda. Eso sí es. ¿Qué- Ahorita en el primer caso de Shang se presentaron 5 empresas. Hay una junta que está examinando esas 5 intenciones para ver si efectivamente las empresas cumplen y seguiremos en el siguiente paso. Y en estos pasos ustedes van a hacerlo público, o sea, cuando refiero a público es que hayan mecanismos para saber, fueron estas 5 empresas, está en este proceso, estos son los criterios, esto fue lo que presentaron, de tal forma que la ciudadanía pueda ir ayudándoles también a fiscalizar y a ir viendo el proceso que se va llevando a cabo. ¿Tienen contemplado estos mecanismos? Todo es público, todo es público. Aquí no hay nada opaco. Eso ténganlo plenamente, tenga la plena seguridad. Perfecto. Vamos a pedirle a nuestra productora que después nos diga dónde se puede encontrar toda esta información, que se comunique con ustedes para poderlo pues dar a conocer, porque me imagino que ustedes son los primeros interesados en que toda la población sepa lo que se está haciendo y evitar cualquier duda al respecto de la transparencia. Una pregunta que tengo al respecto también de esto es, ¿cuál es el costo aproximado de este cierre? Sí, no sé si Ministro. nos escuchó, ministro. La pregunta que surge y que nos están haciendo es, ¿cuánto va a costar hacer el cierre? Mire, hay una estimación preliminar que pudiera dotar por esa cifra que usted menciona en 3 años. Así es, eso es lo que esperamos. Entonces sería alrededor de 16, 17 millones anuales durante 2026, 2027 y 2028. Del 26 al 28, 16 millones. ¿Estamos hablando de quetzales o de dólares? Es dólares, multipliquémoslo por 7.60. Ok, 16 Wow. millones de dólares anuales. Del 26 o sea, llevaría 3 años hacer este cierre. Lo mismo Ese es entonces. un plazo prudencial, sí, sí. Lo mismo entonces pasaría, una vez se va cerrando este campo, ¿qué pasa con con la mini refinería y con el oleoducto? ¿También se va a Ese, desmantelar? no. Estos recuerdes de la mini refinería no está en área protegida. El oleoducto tampoco Qué está. revoluciones. Acá lo que se No, sí, busca no, es un nada. operador, un operador que venga, que la tome y la haga producir y que reporte beneficios para el Estado. Con qué producción operaría? Pero Porque una mini refinería necesita, obviamente, insumos.
Exactamente. Así es, necesita insumos. Entonces, por eso mismo se están también haciendo acciones para reactivar la producción en otros campos. Ok, entonces se cierran los pozos en cuestión en el área protegida, pero se abrirá por parte del Estado de Guatemala otros pozos y me imagino que se adjudicará a otras Pero empresas. momento, ¿quién lo va a reactivar? O sea, ¿quién haría esta exploración? ¿Se está pensando en hacer estas concesiones o el gobierno generar su Exacto, empresa estatal? buena pregunta. No, mire, los procesos son los procesos que se contempla la ley. Eh, Se abren campos o bien operaciones que están suspendidas para que operadores vengan, presenten sus ofertas y las operen. Por supuesto que la reactivación de la producción petrolera no es inmediata, tomará un tiempo. Perfecto. Obviamente, eh, ¿cuál, y disculpe mi ignorancia, pero pienso en términos de inversión, y es, ¿cuál es el incentivo de yo manejar el oleoducto o manejar una mini refinería que no sé cuándo voy a tener insumos y que me va a generar costos? Nosotros le vamos a estar pagando a estas empresas para que lo mantengan, les den mantenimiento porque pues no hay Sin rentabilidad. crudo para que puedan transportar y refinar. Bueno, miren, tanto como que no hay operaciones petroleras vigentes. Entonces, sí hay, claro, son pequeñas, definitivamente, ¿verdad? Así es. Entonces, recuérdese que no es una operación para 12 meses, para 24 meses. Es una operación de largo plazo. Por ejemplo, en el caso del oleoducto, el contrato que se tenía duraba hasta el año 2044. Pues como toda operación petrolera, hay inversiones a riesgo. Así es. Ministro, bueno, em, en ambos, en todos los acuerdos ministeriales de este respecto se ha citado ciertamente la ley guatemalteca para justificar estos cierres y estas acuerdos de emergencia, ¿no? Y usted citaba precisamente, bueno, el reglamento de la celebración de contratos de servicios petroleros con el gobierno, pero fundamentalmente es algo incluso constitucional. Me gustaría preguntarle, aprovechando que lo tenemos aquí, ¿considera usted que el Ministerio de Energías y Minas cumple realmente esa función, no solo en su función de usted de este periodo, sino que véalo históricamente? Porque ¿cumple realmente la función de la explotación, la utilidad y la necesidad pública de la explotación técnica y racional de hidrocarburos históricamente? Este es un contrato que tiene décadas y realmente pues se puede notar una cierta ineficiencia a la hora de manejar el cierre y creemos aquí desde Libertópolis, por supuesto, que es uno de los recursos más importantes para tantas familias y para el progreso económico del país. Entonces, ¿cuál es su reflexión respecto a esta eficiencia por parte más en macro, más en general del Estado de Guatemala para explotar los hidrocarburos en Guatemala? Pues mire, la pregunta que usted hace no es compleja. Yo creo que sí tenemos que tener muy claro cuál ha sido la realidad de estos 40 años de historia petrolera del país. Obviamente, Guatemala no, no es como se pensaba que pudiera ser una potencia petrolera como se pensaba hace 50 años. Un país que tiene reservas petroleras pequeñas. Entonces, acá lo, quizá el primer desafío que tenemos que hacer es modernizar la legislación petrolera. Ese es el primer tema. El segundo punto, obviamente, tiene que ser una legislación moderna que tome en cuenta claramente los tres ejes de desarrollo, no solo el económico, sino también el social y el ambiental. Y bajo esa perspectiva,
pues hacer lo que nos compete y lo que dice la Constitución, ¿verdad? Promover el aprovechamiento racional de los recursos y reservas petroleras que tiene el país. Y bueno, estamos ya casi por concluir, ministro, le agradecemos su tiempo. Tengo dos preguntas porque con lo que usted nos ha dicho es el tema de cómo vamos a atraer inversión a estos lugares, o sea, para que quieran extraer petróleo en Guatemala. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se Perdón, va a hacer? ¿Qué se va a hacer para poder atraer esta inversión? Porque pues hay contratos, pero luego no se renuevan. ¿Qué es lo que están pensando para darle esa certeza al inversionista? bueno, mire, perdón, la certeza del inversionista, creo yo que es que un país ha trabajado para proporcionar esa certeza es nuestro país. En ese aspecto, más bien acá lo que yo le mencionaba es hacer un examen muy riguroso para efectivamente tener la claridad sobre el verdadero potencial y las perspectivas que debemos de tener sobre este recurso. Eso es creo que es una conclusión muy importante. Pareciera que como productor de petróleo, Guatemala no tiene, tiene capacidad limitada, pero pareciera que pudieran haber perspectivas en el caso de gas natural, pero son nuevas inversiones que requieren generalmente perforaciones a mayor profundidad. Sobre eso, pues hay que trabajar mucho. Y lo que yo mencionaba, que lo principal es la modernización del marco petrolero, de la legislación petrolera. Entonces, por lo que entiendo, están dispuestos a revisar estas barreras para que se pueda a eficientar o que sea más eficiente el acceso o la competencia en este sector. Y para concluir, em, ¿qué oportunidades se pueden aprovechar de lo aprendido para que no vivamos en estas emergencias y que lo que estemos hablando es de cada vez más inversión que viene a nuestro país? Bueno, mire, nuevamente yo le mencionaba que acá las oportunidades se van a tener en la medida en las cuales efectivamente logremos discutir y aprobar y modernizar una nueva legislación para la explotación de los hidrocarburos. ¿Ustedes tienen alguna propuesta? Sí, hemos estado trabajando y discutiendo algunas propuestas. Pues muchas gracias, ministro. Esperamos que pues no, en algún momento podamos discutir con usted estas propuestas de modernización, Sí. de legislación para que venga más inversión, para que el asfalto nos cueste menos, para que se generen recursos para poder pues mantener áreas protegidas, porque pues Perenco generaba ingresos y ahora nos toca pagar a nosotros Ujú. lo que se va a dejar de generar en el mantenimiento y en el cierre. Muchísimas gracias, ministro. Gracias, ministro. A ustedes, saludos, buenos días. Muy buenos días. Conversamos con el ministro de Energía y Minas, con quien estábamos hablando respecto a estas publicaciones de bueno, estos acuerdos ministeriales que se publicaron ayer y también fueron 3 acuerdos que están relacionados con el tema de la explotación petrolera en el Campo Shan, que es el Campo Shan, la refinería, mini refinería Ujú. y Y el el oleoducto. oleoducto. Así que agradecemos al ministro Víctor Hugo Ventura Ruiz, quien nos acompañó y nos explicó acerca de este tema.